Bienvenidos al Oráculo del Pensamiento y la Expresión, una experiencia filosófica en la red. Hola a todas y a todos. Hoy en el Oráculo del Pensamiento y la Expresión hablaremos acerca de la filosofía. La subjetividad humana, que es la forma dable de ser del hombre en el mundo, está estructurada por la acción de la relación de los siguientes elementos. La sensoriedad, conformada por los sentidos y las emociones. Los sentidos como nexos que ponen en relación al hombre con la exterioridad y que le permiten captar estímulos de las cosas para producir sensaciones. Las emociones como la capacidad que tiene el hombre de sentimentalizar las sensaciones y dramatizar los afectos. La función de los sentidos consiste en captar, ordenar, clasificar y jerarquizar todos aquellos datos que configuran un tipo de conocimiento sensible o de experiencia posible, a la cual, posteriormente, tanto la imaginación como el entendimiento enlazadas quedarán. En la antigüedad clásica, Aristóteles afirmaba que no hay nada en el pensamiento que no haya pasado antes por los sentidos. En la modernidad filosófica, Kant también decía lo siguiente. En el inicio de la crítica de la razón pura, Kant apuntaba: no hay duda que el conocimiento comienza con la experiencia, pero no se agota en esta. El pensamiento como facultad que tiene el hombre para representarse abstracta o lógicamente el mundo, esto es, formular conceptos, juicios y raciocinios. Pensar es ante todo elaborar representaciones, es una actividad cognitiva, cualidad que permite modificar la realidad bajo un plan o proyecto. El ser humano no lleva a cabo nada que no sea anticipado por el pensamiento y explicado por el entendimiento, aunque lo pensado sea lo último que se realice. Todos tienen el logos, es decir, el pensamiento, pero solo los despiertos lo saben, expresaba Heráclito en el lejano periodo de la filosofía presocrática. Descartes, en los albores de la modernidad, también ponía de manifiesto que el pensamiento indica la evidencia con la cual cada individuo reconoce su propia existencia como sujeto pensante, resumida en su famosa sentencia presente en la segunda meditación metafísica, cogito ergo sum, es decir, pienso, luego existo, o bien, nada hay que me sea más fácil de conocer que mi propio espíritu. Anteriormente, San Agustín había dicho algo similar. Nada conoce el hombre que le sea más cercano, ni que le sea más inmediato a su mente que su identidad consigo mismo. La expresión, que es la acción de simbolizar o formular una narrativa, que pone en circulación las concepciones cosmológicas y antropológicas e ideas que los seres humanos producen acerca de su existencia, sobre todo para generar una convivencia y comunicación para una vida en paz. Expresar los significados de la realidad a través del uso de signos o de un código de símbolos e interpretarlos a la vez es una disposición con la que el hombre por naturaleza cuenta, nadie más. Para Cassirer, al igual que Platón, la expresión es la manera de ser del hombre,
es el principio de la comunidad de razón y la base de la idea del hombre como símbolo del hombre. Según esto, entonces, el hombre es el único ser que le es posible crear una narración acerca de lo que sueña, desea, piensa y hace. La expresión eleva al hombre por encima de los demás seres. El construir, que también es una acción creadora, es lo que comúnmente se determina como trabajo, transformación consciente de la naturaleza o entorno, señalaba Marx. A través del construir, el hombre es capaz de generar objetos para satisfacer diversas necesidades, esencialmente pragmáticas, pero también espirituales. Es decir, mediante el trabajo, el hombre produce tanto objetos que son destinados a realizar el valor de uso o de utilidad, y aquellos que son destinados a la satisfacción de calidad espiritual, es decir, aquello que tiene que ver con el gusto, el deleite, lo agradable, el gusto o el plano estético de la vida humana. No hay que perder de vista que en gran medida el ser humano se debate entre la preocupación y la ocupación por definir el sentido útil y el sentido contemplativo de la existencia, aunque inadmisiblemente no se pueda separar el construir, pensar, habitar y el pensar, como es el caso para Heidegger, quien postula que en la época de la técnica la relación más profunda del hombre con la naturaleza se ha olvidado y perdido, lo que obliga al ser humano a preguntarse cuál es la vinculación con la naturaleza y la necesidad de buscar el sentido originario y esencia de la técnica. Así, o luego entonces, sentir, pensar, expresar y construir son funciones que estructuran a la subjetividad, o también al acto total de percepción que permite al hombre plantearse interrogantes por el sentido del mundo, la existencia, la vida, la muerte, la verdad, la bondad, la belleza y la mismidad. También sobre Dios, más allá de las respuestas mitológicas, religiosas o del campo de la creencia o de la fe. Tales interrogantes tienen un carácter, desde luego, filosófico, puesto que se trata de encontrar los fundamentos primeros y universales de la realidad. La reflexión filosófica, primordialmente, tiene a la base la pregunta de qué es la realidad. Hola a todas y a todos. Hoy, en el Oráculo del Pensamiento y de la Expresión, hablaremos acerca de la filosofía. Parte 2. La reflexión filosófica. Se puede decir que en cuanto al hombre se le manifiesta de manera inmediata y por sí misma la presencia de las cosas, entonces tiene lugar la reflexión, pues de inmediato el pensamiento humano asume que frente a él hay algo que para ser no depende de ninguna intencionalidad o provocación, y que por tanto también alguna verdad ha de tener aquello que se le pone frente a sí, o de plano, como lo dejaba saber Hegel, que hay coincidencia entre la realidad y la racionalidad. Decía el autor de la fenomenología del espíritu: todo lo real es racional y todo lo racional es real. Por lo que si toda la realidad es la expresión de una forma de racionalidad, la filosofía debe examinar todos los aspectos de la realidad. Más recientemente, en el Día Mundial de la Filosofía, Victoria Camps, filósofa española, ha dicho lo siguiente: el papel de la filosofía y de los filósofos en la sociedad de hoy es ayudar a preguntar, plantear correctamente los problemas, dar razón
de las decisiones que hay que tomar. En pocas palabras, ayudar a pensar. Presencia y verdad son las notas esenciales de la realidad, y éstas se enlazan para dar lugar a la existencia, que es la instancia donde advienen las preguntas fundamentales por el mundo, Dios y el hombre. Esto es así simplemente porque la existencia no es el puro vivir sobre la base de la serie de causas y fenómenos al que se circunscriben los entes naturales. La existencia humana acontece hundida en la singularidad y sin posibilidad de replicación, en donde la conciencia es radicalmente diferente al mundo, cuya labor fundamental va a consistir en hacerse cargo, no de qué es el mundo, sino de cómo se abre el mundo ante ella, y cómo la conciencia enfrenta el mundo y al mismo tiempo a otras conciencias. La existencia como el enfrascamiento de la conciencia con el mundo de los otros y de continua decisión, elección y de libertad, sin dejar de insistir sobre el sentido ontológico de la existencia. Sartre, por ejemplo, hacía saber que la conciencia es conciencia de algo. No hay ser que no sea ser en una manera de ser y que no sea captado a través de la manera de ser que a la vez lo pone de manifiesto y lo vela. La existencia humana está colmada de preocupaciones y de problemas. Es cierto que hay problemas que se resuelven en cuanto uno se hace cargo de ellos, de manera práctica, y que volverán a hacerse presentes una y otra vez a lo largo de la vida. Hay otros asuntos o problemas que parecen ser perennes y que requieren de la preocupación o actitud teórica para hallar y a la vez formular respuestas. En la preocupación, el hombre se admira y se asombra, y cuando esto sucede, entonces ingresa o se coloca en el campo de la reflexión filosófica, cuya naturaleza es de índole general, especulativa y abstracta. Sorprenderse, extrañarse, es comenzar a entender, afirmaba Ortega y Gasset.